hermanos en Cristo Jesús. Gracias por soportarnos las locuras del Espíritu de Dios. Estamos aquí transmitiendo en YouTube y posiblemente nos estamos adentrándonos más adelante si es que Dios quiere, haremos esto, si es que Dios quiere haremos lo otro, según lo que el Señor nos diga. Pero hace un momento yo le pedí permiso al Señor para poder entrar, ya que Él me había prohibido entrar a YouTube, transmitir personalmente, pero yo siempre traslado mis videos de Facebook para YouTube, pero esta vez estoy adentrándome personalmente al YouTube de la hermana Edith Chima, porque en las más redes tenemos muchos videos, ya se han traspasado los lares celestiales. La hermana Edith Chima va a orar para todas las congregaciones que están al frente. Amén. Oh Padre Celestial, bendito Dios, Padre eterno, poderoso Dios, poderoso Rey. A ti, oh Señor Jesús, te damos la bienvenida en esta tarde, Señor, y también, Señor, te damos a ti la bienvenida de todas las personas que se están uniendo a nosotros en este programa. Oh Padre Santo, glorioso Dios, tú eres el único Padre celestial en que nos permite, Señor Jesús, darte estas alabanzas, Padre amado, de nuestras oraciones, bendito Redentor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres muy complaciente con nosotros. Te damos gracias, oh amado Señor, en Cristo Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos en Cristo Jesús. El Señor me está llevando a Lucas capítulo 8, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Mire, el Espíritu Santo es como el viento que te lleva de un sitio a otro. Lo planeado por el Espíritu Santo fue otra palabra, pero me cambió y me llevó a otro, porque así le place al Espíritu de Dios. Miren a dónde me llevó. En el capítulo 8 de Lucas, versículo 40 hasta el 55. Cuando volvió Jesús, le recibió multitudes de gente. Y estaban todos gozosos por los milagros y las señales y prodigios que hacía el Señor en aquellos días. Y todas las personas estaban contentos porque eran quitados de esa aflicción por medio del Señor Jesucristo, por el Dios Todopoderoso. Quitado sus aflicciones, quitado todos años tras años que ellos estaban aconteciendo con esa dolencia, con esa enfermedad terrible que asediaba y que no había doctores. Y que en esa época las enfermedades para los fariseos eran una maldición, eran personas que estaban malditas y no les dejaban pasar a las sinagogas para orar para su gran amor, el Dios Todopoderoso. Les prohibían a las muchas aguas que entrasen por causa de sus familiares que estaban malditos de esas dolencias. ¿Cómo era posible? Lo que el hombre había incursionado en un mal mandamiento que Dios no lo había mandado. Pero en eso estaba Dios. Dios se fue a los débiles, se fue a los injuriosos, a los rechazados, a los abandonados, a lo peor de este mundo. Porque el Señor decía, no he venido para sanar sanos, sino he venido para sanar enfermos espirituales y dolientes, heridas de su corazón y dolientes de su cuerpo. Y Él fue el único consolador, el primer consolador que vino a la tierra para consolar a muchos de los que estaban aborrecidos, rechazados, abandonados. Y en ellos, solamente ellos buscaban en el Señor, buscaban refugio, buscaban consuelo, buscaban algo que no se le estaba dando en las sinagogas y que no hallaban en los fariseos ni en los saduceos.
hermanos en Cristo Jesús. Luego en el 41, en el versículo dice, entonces vino un varón llamado Jairo. Imagínense quién era esa persona, Jairo. Era un principal de la sinagoga. Era un principal de la... ¿Sabe lo que es un principal? Un líder, un famoso, un líder, un personaje principal en las sinagogas. Pero no había milagros, no habían señales y prodigios que eran tomados. Mire, solamente con una dolencia, con una desgracia que podría pasar en la vida de sus familiares de estos sacerdotes, que se creían la inminencia, la deidad, en ellos se creían que eran los mejores que Jesús. Solamente una dolencia. Algo terrible que les iba a pasar a ellos. Algo que tenía que acontecer para que ellos dobleguen rodillas y entiendan que el Señor Jesucristo era su Mesías. Era su Mesías. Jairo lo entendió. Se le quitó esa soberbia, esa arrogancia. Se le quitó todo eso fue destruido por la dolencia y el sufrimiento de su hija. Eso fue lo que entendió Jairo. Vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Mientras iba la multitud, la cantidad de gente se le apegaba, se le oprimía, se le apegaban al Señor, lo tenían así, eran miles de personas que lo rodeaban y lo querían tocar, pero los apóstoles lo rodeaban al Señor para que nadie le asedie ni nadie le haga daño. Lo protegían los apóstoles alrededor del Señor Jesucristo. Esto fue lo que yo he visto en el mundo espiritual. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo sangral, una mujer que padecía del flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos, en cuentas, y nada acontecía con ella, seguía igual. Esto era para que el Señor Jesucristo sea glorificado. Y por ninguno había podido ser curada, sanada. Se le acercó por detrás al Señor Jesucristo y por sí decía, si yo tomase un hilo, aunque sea un hilo de su túnica, yo sé que me sanaría. Era su fe, era una fe desesperada. Y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Al instante se detuvo el flujo de sangre cuando la mujer le tocó un hilo solamente de su manto que quedaba abajo de su manto, de su túnica del Señor. Entonces Jesús sintió un poder salir de su cuerpo. Él lo sintió que se estremecía su cuerpo. Sintió que alguien había tocado alguien había sustraído poder de él. Por eso él volteó hacia atrás y dijo, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Quién es el que me ha tocado? ¡Sabía! Jehová de los ejércitos, Yahweh, el padre que estaba pegado a su hijo, él le dio a saber, voltéate atrás a mirar quién fue. Ella, el padre le daba a saber todo, porque él sentía un poder salir de su cuerpo. Y negando, todos decían, yo no he sido, ni Pedro, porque como estaban alrededor los apóstoles, pero la mujer fue hábil, metió su manito entre los pies de sus apóstoles, metió su manito y jaló un hilito de su túnica, del manto del Señor. Y todos decían, Pedro, a los que en él estaban, los que estaban todos los apóstoles,
Los apóstoles le decían, maestro, tú dices que tú has sido tocado, tú dices, pero son muchos que te aprietan. Bien decía, apretaban, pero ninguno le había tocado. La multitud te aprieta, le dijo Pedro, y oprime y te oprime, y dices tú, ¿quién es el que me ha tocado? Él estaba hablando de otra cosa. Él estaba hablando de una fe extraordinaria. La fe que toca, la fe que resplandece, la fe que sustrae el poder del Dios Todopoderoso. No hablaba de los aprietos, no hablaba de los que se apretaban, sino que alguien había sustraído un poder. Pero la mujer ni siquiera le había tocado. Solo la fe que ella tenía es la fe que dio Abba, Jehová de los ejércitos, como promesa para aquellos por medio de la fe vendría la simiente del Espíritu de Dios. Pero ella fue la fundadora, la precursora que trajo a la fe, una fe extraordinaria que vendría para los gentiles, que vendría y sería para los gentiles. Pero ella fue la primera, la precursora en la fe, una fe extraordinaria que no tuvo necesidad ni tocarlo, no lo tocó, solo agarró un hilito de su manto, un hilo, no lo tocó. Pero él decía, tocó en mi espíritu, tocó esa fe de esta mujer, tocó en su espíritu de Dios. Tocó al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios derramó poder sobre ella. De eso estaba hablando el Señor Jesucristo. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Después dice acá, pero Jesús dijo de nuevo, alguien me ha tocado mi espíritu y ha salido poder de mí. Porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Entendieron? Nadie le tocó, sino que salió poder al haber tocado al Espíritu de Dios que estaba en Jesús. En la fe de esta mujer tocó al Espíritu de Dios para que saliera poder del Señor. No sé si me dejo ¿entendiste? No sé si me dejo entender. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, porque Dios Jesucristo lo entendió por medio del Espíritu de Dios, vino temblando, postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, ahí miren lo que dice, tu fe, ahí está, la fe, esa fe extraordinaria que no tuvo necesidad de tocarlo al Señor, solamente un hilito que colgaba debajo de su túnica, ese hilito nomás lo tocó, nada más, pero la fe de ella fue como una mano para tocar el Espíritu de Jesús que estaba en él, en el Espíritu de Dios que estaba en el Señor Jesús. Tocó el poder y el poder del Espíritu de Dios fluyó sobre la mujer. Tu fe te ha salvado, ven paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga, dice, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro, tu hija. Ese fue el principal. Ese fue el principal, aquel hombre. Dije, maestro, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Este era el Jairo. Esta era el Jairo. El que su hija, el que se estaba muriendo, es el principal de la sinagoga. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie porque ya había muerto, pero esto era para que se glorifique y sea más famoso el Señor en todos los territorios de aquel lugar.
Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro y a Jacobo y a Juan. A estos tres solamente el Señor los buscaba. Y al padre y a la madre de la niña. Y lloraba a todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, le dijo a su esposa de Jairo. No está muerta, sino que duerme. Pero todos se burlaban y el Señor los echó afuera a todos porque ellos, esos los burladores, esos son los burladores que dice el Señor Jesucristo, que vendrán burladores. Esos burladores no podrán conocer la palabra de Dios porque en ellos hay espíritu de burla. Hay espíritu de burla. Mas él tomándole de la mano a la mujer que estaba ahí, a la niña que estaba ahí como muerta, le dijo, muchacha, levántate. Pero en otra palabra dice, Talita Kuni, levántate de tu cama. Talita Kuni, levántate de tu cama. Entonces su espíritu que estaba arriba, regresó nuevamente. Volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que no dijesen estas cosas, pero ustedes saben, nunca lo hicieron. Más bien, lo comenzaron a propagar. Lo comenzaron a propagar y su fama del Señor fue más inmensurable en todas partes de las ciudades de esa época, de la Galilea, de Jerusalén, en todas partes, y llegó hasta los oídos del César. Esto es lo que me llevó el Espíritu de Dios. ¿Qué dice Samar Edite? Da una palabra. Lo que el Señor Jesucristo hizo fue algo realmente grande. Él sabía de que la niña solamente yacía en su lecho, pero también él sabía que la niña había fallecido. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Le tomó la mano y le dijo, niña, levántate. Entró el espíritu de vida en el cuerpo de la niña. Amén. Y la niña despertó y le dieron de comer. ¿Qué está tratando de decir todo esto, Edith Chamar? Lo que está tratándonos de ver a nosotros espiritualmente. Que nosotros debemos ser más espirituales que carnales, ¿a eso te refieres? Amén, más espirituales que carnales. Porque realmente lo que hizo en ese momento fue algo grande, grande y grande. Amén. ¿Y sabes qué he dicho? El Espíritu Santo me está diciendo que Dios tenía que ejecutar el Espíritu Santo a través del Señor Jesucristo, todas estas cosas, los milagros del levantamiento de los muertos. Amén. Porque nosotros también lo íbamos a hacer en estos tiempos. Amén. Y hay muchos generales, muchos que fueron usados y se levantaron muertos de la vida, hermanas, muertos de la muerte, porque ya estaban de 3 o no sé cuánto, 2 horas, 3 horas, ya estaban muertos. Pero Dios lo hace de esta manera para que se glorifique el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para que se glorifique el santo nombre del Señor Jesucristo, por lo cual cuando Él dijo, harán cosas mayores que yo, dijo el Señor, por cuanto yo me voy al Padre y con el Padre estaremos los tres en el siervo de Dios y haremos grandes maravillas que ojo no vio y que oído no escuchó y que corazón no subió. Amén. Amén, hermanos, se quiso Jesús. Amén. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, hermanos, se quiso Jesús. Edith Chima y Yené Gueda Rojas para presentarme ante la presencia de todos los hijos de Dios. Gracias. Que la gracia del Señor y el amor de Dios y la comunión con su Santo Espíritu sea con todos vosotros. Amén. 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 Hermanos, se quiso Jesús. Amén.